Gracias. Gracias, Felipe. Bueno, primero decir que ya no me tengo que ir. El otro seminario que tenía lo tengo la otra semana. Estaba un poco perdida con los plazos, así que podemos seguir igual, todo igual, pero voy a seguir acá. Una muy Eh, buena noticia. Súper. bueno, y hola a todos y todas quienes nos acompañan virtualmente hoy. Gracias al N y en particular a Felipe por la invitación a participar de este seminario, y también a Gino y a Nicolás, con quienes seremos en esta ocasión quienes presentamos. Bueno, el tema de este seminario me es particularmente interesante, no solamente por la relevancia política que supone la discusión sobre un impuesto a las superriquezas en uno de los países más desiguales del mundo, en medio de una de las peores o la peor crisis económica de la historia, sino que también porque este debate tiene una importancia clave en la discusión sobre el nuevo modelo de desarrollo para Chile, una discusión que cada día que nos acercamos al plebiscito constitucional de octubre se vuelve más importante. Entonces en mi presentación voy a tratar de tocar estas dos aristas y quizás no me meta tan en detalle en la propuesta misma del impuesto a los súper ricos, ya que imagino Gino, quien por lo que entiendo ha estado de cerca participando en ella, puede dar una mejor exposición en particular de lo que significa la propuesta en particular. Bueno, y para partir, creo que es relevante comentar que tal como ocurrió con la discusión de la pertinencia o no del retiro del 10% de las AFP, la propuesta de un impuesto a los súper ricos debe ser situada en un contexto político particular para poder analizarla. Algo que en el normal debate sobre analizar si una política pública es buena o mala no estamos tan acostumbrados en este país. Bueno, y este contexto está dibujado por una crisis económica de una naturaleza y de una envergadura que no tienen precedentes históricos, causado por una pandemia que exige estrictas medidas de distanciamiento social para poder controlarla, en un país que tiene cerca del 40% de la fuerza laboral en condición de informalidad, y cerca del 80% de las familias y de los hogares, perdón, endeudados, bajo un gobierno que ha estado por completo ausente en la entrega de real ayuda económica en términos tanto de suficiencia como de cobertura. Y todo esto en el mismo país que le entrega cerca del 35% de la riqueza total al 0,1% de la población. Entonces, ante un gobierno ausente y ante todo este contexto histórico y político, la tarea finalmente de la oposición es exigir planes de apoyo económico sustantivos que puedan entregar real seguridad laboral y real seguridad salarial a las y los trabajadores, proponiendo, por supuesto, alternativas de financiamiento a estos planes alternativos de ayuda. Y este esquema inmediatamente nos mete en un terreno bien hermético en la ya muy hermética discusión económica de Chile, y que es que hay o no que gastar más plata, y si hay que gastar más plata, ¿de dónde sale esta plata? Y aquí emerge casi espontáneamente un concepto que creo ha sido el sello del discurso público en materia económica, particularmente lo referido a la política fiscal en todos los gobiernos pasados, que es la responsabilidad fiscal. Y que por el marco teórico sobre el que se discute normalmente, le pone un freno automático a la primera pregunta, o sea, no se puede gastar más. Ahora, dada la envergadura de la crisis actual y nuevamente volviendo al contexto político en el que estamos, la necesidad de contar con un mayor gasto público le ganó una posición a la usual respuesta de no se puede gastar más, y por ende rápidamente el debate se situó en la forma de financiamiento que hoy día están disponibles en el país para poder entregar un real apoyo económico. Y aquí creo que han sido tres las propuestas que han estado dando vuelta en distintos espacios. La primera tiene que ver con aumentar la deuda pública que tiene Chile. Esta creo que es la que primera se empezó como a abrir un poco más los cercos sobre los que normalmente se da la discusión. Finalmente planteando que Chile hoy día tiene un espacio de deuda envidiable frente a otros países de la región, incluso del mundo, y que por lo tanto habría espacio para poder ampliar la deuda que el Estado tiene. Ahora yo creo que ahí hay que tener también harto ojo con
el riesgo que supone también tener una mayor deuda pública, porque el que hoy día existen buenas condiciones de financiamiento externo no significa que en el futuro vamos a tener buenas condiciones de financiamiento externo, más aún en un contexto donde no es solo Chile quien quiere más financiamiento externo, sino que son todas las economías de mercado emergente. Entonces, dado cómo se han movido los mercados de economía emergentes, tener como un poco más de preocupación finalmente por una futura crisis de la deuda, por ejemplo, creo que también son cosas que nosotros tenemos que tener dentro del debate, más aún cuando existen otros instrumentos alternativos de financiamiento, como son los que estamos discutiendo acá, que sería el caso del impuesto a los súper ricos. Pero bueno, la primera tiene que ver con una mayor deuda pública, la segunda, que si bien no se ha discutido tanto, nosotros en OPES, desde el Observatorio de Políticas Económicas, le hemos dado más relevancia, que tiene que ver con la monetización del déficit fiscal, es decir, que el Banco Central le pueda prestar plata al gobierno, o bien que contablemente se le inyecte sin una deuda comprometida, que es un poco lo que Galí está proponiendo, pero acá nos metemos en uno de los terrenos incluso más herméticos que el otro, que tiene que ver con el rol de la política monetaria y particularmente el rol del Banco Central en cuanto a el tratamiento finalmente en periodos como el que estamos viviendo. Y la tercera propuesta que ha venido dando vueltas en esta discusión sobre las fuentes del financiamiento tiene que ver con lo que hoy día nos convoca, que es el impuesto al patrimonio, o formas de impuesto al patrimonio. Y aquí es interesante porque en otras discusiones en las que he estado sobre el tema, creo que también de la mano con los otros debates tributarios que existen, es que nosotros como economistas en nuestra formación no sabemos mucho, no tenemos muy buena formación de impuestos, ni tampoco de sistemas tributarios, y por lo tanto, al menos a mí se me hizo más sencillo poder partir como una discusión dentro también explicando un poco cómo funciona el sistema tributario de Chile. Y bueno, en el país tenemos 3 impuestos patrimoniales tradicionales, primero sobre los bienes inmuebles, el impuesto a la herencia y donaciones, y también el que grava a las transacciones financieras y a las transacciones de capital. Estos 3 impuestos recaudan, creo que alrededor del 4 o el 5% del total de la recaudación tributaria que tiene el país, lo que deja al país como uno de los países con menores impuestos patrimoniales dentro del grupo de países de la OECD. Y en conjunto con esta característica, la otra característica que creo que es muy importante para este debate tiene que ver con la estructura del sistema tributario en Chile. Y esto porque en el país no existe un impuesto corporativo propiamente tal, o sea, al menos desde una perspectiva tributaria, no así quizás financiera. Bueno, y de hecho internacionalmente el impuesto que se aplica en Chile no puede ser informado como un impuesto corporativo. Porque un impuesto corporativo finalmente implica que el impuesto que pagan las empresas es un impuesto definitivo y que por lo tanto no está sujeto a devoluciones por el fisco, lo que es propio de los sistemas tributarios desintegrados, que son los sistemas que además predominan en todo el mundo. Pero en Chile el sistema tributario es semi-integrado, lo que implica que el impuesto que pagan las empresas es un adelanto finalmente del impuesto que pagan los dueños de las mismas. O sea, al final la empresa le paga en parte el impuesto que deben pagar los dueños, y por lo tanto el impuesto que paga la empresa no es un impuesto corporativo, al menos no completo. Solo podría considerarse como impuesto corporativo la parte del impuesto que paga la empresa y que no está sujeta a la restitución por parte del Estado. Y la relevancia de la estructura tributaria que Chile tiene en la discusión del impuesto al patrimonio radica en que, dado que el impuesto personal que paga el dueño o dueña de la empresa a través del impuesto global complementario es el que menor recauda a nivel de impuesto a la renta en el país, un impuesto al patrimonio en la forma de un impuesto a la riqueza personal aumentaría, por supuesto, la contribución de este grupo de contribuyentes en la recaudación tributaria total del país. Lo que es relevante no solamente por la coyuntura que hoy día estamos viviendo, sino que también por el factor de corrección que supondría sobre una estructura de recaudación que está dominada por los impuestos indirectos y que por lo tanto es estructuralmente no progresiva. Y esto también lo relaciono con una de las propuestas que justamente bajo el contexto de la actual crisis sacó la comisión que se llama Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, comisión en la que está entre otros Stiglitz,
y quienes proponen aplicar un 25% de impuesto corporativo efectivo, o sea, no reembolsable, para grandes empresas. Pero para que esto fuese aplicable en Chile, sería necesario desintegrar nuestro sistema tributario de forma que el impuesto que paguen las empresas sea un impuesto definitivo y no un adelanto de los impuestos personales de sus dueños. Y creo que desintegrar el sistema tributario hoy es políticamente más complejo que aplicar un impuesto a los súper ricos en el esquema que hoy día se está proponiendo. O sea, no nos olvidemos que el gobierno actual el año pasado presentó una reforma tributaria cuyo corazón estaba la integración completa del sistema, algo que no pasó finalmente, menos mal. Pero si en el corto plazo no es posible desintegrar el sistema tributario y por tanto no es posible aplicar propuestas en la línea del 25% del impuesto efectivo corporativo, un impuesto a los súper ricos emerge como una alternativa que responde al mismo análisis y que además compromete criterios de suficiencia para poder entregar un real apoyo económico a todas las familias que hoy día lo necesitan. Y ahora, pasándome ya como a la segunda parte de mi intervención, no quiero dejar botada la demanda por la desintegración del sistema tributario, que a mi juicio debe ser los próximos años uno de los principales objetivos en una futura reforma tributaria, en conjunto con un correcto tratamiento de las rentas de los recursos naturales. Y acá creo que el link que existe entre sistema tributario y modelo de desarrollo emerge súper fácil y se cristaliza en lo que sería el tratamiento de las rentas económicas que tiene un país. Nosotros podemos entender a un modelo de desarrollo como la forma en la que el valor se produce, en la que el valor se distribuye, gracias al esquema institucional del país, esquema institucional que incluye, por supuesto, los sistemas tributarios. Entonces, si el modelo de desarrollo es el qué y el cómo se produce, el quién hará qué en la producción, y el cómo se distribuye esa producción entre la economía, tenemos que la base productiva finalmente es el primer eslabón que materializa el modelo de desarrollo de los países, y por lo mismo la transformación estructural de esta base productiva tiene que posicionarse como un objetivo central en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo para el país. Y en Chile, la base productiva está caracterizada por actividades económicas que buscan la extracción de rentas fáciles, o sea, en particular la renta de los recursos naturales y también las rentas monopólicas, lo que se relaciona muy directamente con la baja sofisticación tecnológica y de conocimientos que tiene nuestra economía, ya que la extracción de rentas fáciles no exige una constante innovación al estilo de la competencia clásica capitalista que nosotros hemos visto en otros procesos de desarrollo exitoso. Esto, además, implica que tengamos una extrema dependencia en la extracción de recursos naturales y en la exportación de materias primas, lo que deja obviamente al país muy vulnerable a choques externos, dado por el precio mismo de estos productos. Y además, la base productiva es heterogénea productivamente. O sea, tenemos industrias de relativamente alta y baja productividad que coexisten, y como las primeras, o sea, las que son relativamente de alta productividad, son intensivas en capital y recursos naturales, requieren de poco trabajo y por lo tanto la gran mayoría de trabajadores son empleados por industrias menos productivas, lo que genera de forma estructural una desigualdad salarial. Entonces, avanzar hacia un sistema tributario que trate correctamente las rentas, en particular las rentas de los recursos naturales, en un país como Chile, es fundamental para poder consolidar un esquema de incentivos que haga que las industrias que nosotros queremos transformar o derechamente eliminar de la base productiva sean menos rentables, menos llamativas, que las industrias que nosotros queremos potenciar. Y esto es así por dos motivos particulares. O sea, el primero porque finalmente el sistema tributario mismo es un instrumento de política industrial, porque por definición tiene la potestad de poder cambiar los precios relativos de la economía. O sea, si no se grava correctamente las rentas de los recursos naturales, lo que se está haciendo es fomentar la industria extractiva y no la productiva. Y en segundo lugar, porque el sistema tributario es la fuente principal de ingresos fiscales, y es el Estado el que en todos los casos de desarrollo exitoso que a nosotros muestra la historia económica, es el principal actor económico de los países. No solamente creando instituciones, como por ejemplo mercados, sino que por sobre todo ejerciendo un rol empresarial, y para eso es necesario tener recursos. Entonces, creo que
este link entre finalmente la discusión coyuntural junto con la discusión estructural que plantea debates como los que estamos hoy día teniendo, son muy relevantes justamente para poder ya también empezar a discutir sobre la discusión que se nos viene en octubre y también después de octubre, o sea, que es cuál es el modelo económico que nosotros queremos, porque finalmente lo que hacemos en todos estos debates es disputar una visión de economía, es disputar una visión de modelo económico, es disputar una visión de Estado y cuál debiese ser el rol del Estado en la economía. Y para todas estas discusiones es fundamental que nosotros podamos abrir los cercos que limitan la discusión económica del país, porque al final si es que nosotros no cambiamos la forma en que se piensa economía, muy difícilmente vamos a cambiar la forma en que se hace economía. Y creo que eso es súper claro en el debate que estamos teniendo hoy día sobre tanto sistemas tributarios como en particular el impuesto a los superricos, la propuesta del impuesto a los superricos, porque finalmente la teoría neoclásica, al no tener una real teoría de la producción, no entiende las dinámicas de creación y distribución del valor, y la falta de un análisis sobre las dinámicas del valor tiene muy importantes repercusiones en un área particular que es de especial relevancia para Chile, que es la distribución de ingresos. Entonces, creo que, ya para cerrar, los debates como el impuesto a los súper ricos, tenemos que tratar de darlos en esta doble visión, o sea, como la importancia que esto tiene para la coyuntura, dado la ausencia del Estado que puede entregar real seguridad económica salarial a las personas, pero también teniendo muy presente que en todas estas discusiones también estamos disputando un modelo económico que se puede materializar en reglas institucionales como si bien una nueva constitución. Y creo que ahí democratizar espacios de discusión, justamente algo que hace debates como estos, seminarios como estos, es muy importante para poder entregar también un marco más amplio que el que durante los últimos 40 años se ha dado la discusión económica en el país. Eso. Muchas gracias, Javiera. Se agradece mucho los puntos que hay tocado, son sumamente relevantes para la discusión, para posicionar temas que tal vez no lo están siendo tan relevantes como podría llegar a serlo el pensar un modelo de desarrollo económico, ¿no es cierto? Muchas gracias. Entonces, las tres preguntas que pensábamos hacerlas de inmediato las podemos dejar para una vez que ya conversen y expongan los dos otros expositores, ya que vamos a contar con tu presencia hasta el final. Así que súper.